en Radio Universidad Austral de Chile. Presentamos República de los Ríos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de República de los Ríos, este espacio que para nosotros es el momento que abre un poco el trabajo de la mañana. Así es que seguramente acompañamos labores muy diversas, especialmente en este tiempo. Pero sí hemos tenido la buena disposición de todos y de todas de acompañarnos en estos espacios. Y hay momentos en que necesitamos que estos espacios sean también una reflexión para el tiempo que se vive y de dónde, y además pensando de dónde venimos. El día de hoy, 4 de septiembre, es un día que tiene una conmemoración especial, tiene que ver con un ejercicio tradicional de la democracia antes de la dictadura en Chile, que suponía la votación universal para elegir al presidente de la República. Y en el caso de la jornada de hoy vamos a conversar especialmente sobre, bueno, ese significado general, ¿no?, que tiene la conmemoración, pero en lo concreto, cómo podemos hoy en día pensar en una elección del año 1970, o sea, hace, ¿no?, 50 años exactamente, que fue noticia mundial, ¿no? Y que uno podría decir desde el juego profesional que tenemos, que sigue siendo una noticia mundial. Es difícil que no lo sea, ¿no? Es difícil que en el mundo cualquier chileno que nos pueda estar escuchando incluso a esta hora no tenga la posibilidad de conversar acerca de la unidad popular con gente que ni siquiera ha vivido en Chile, porque ese tenor tuvo ese momento especial de hace 50 años. Y seguramente habría mucho que recordar en el detalle. Hay los discursos de ese día, por ejemplo, están cargados no solo de emotividad propia del momento, sino que están cargados de proyecto, ¿no? Y de algo de eso vamos a conversar, y para ello queríamos invitar un grupo de amigos, amigas, que además su labor en el desarrollo de la historia, en el trabajo como historiadores, nos ha permitido también abrir muchas puertas en otras ocasiones aquí mismo en la radio, en estos espacios. Así que está con nosotros Karen Alfaro, está también Robinson Silva, ambos académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el Instituto de Historia, y también va a estar con nosotros quien también es parte de esta casa, pero que es alguien muy especial, y yo sé que para Karen y Robinson también, que es la profesora María Angélica Illanes, que ya está con nosotros, así que parto saludándola porque está en el teléfono además, así es que doble sacrificio para estar a esta hora y compartiendo con nosotros. María Angélica, ¿cómo estás? Hola, te escucho poco, pero aquí estoy. Bueno, pero algo escuchamos, lo importante es que nosotros escuchemos, ahora queremos poder mejor tener tu voz en este espacio. Y aprovecho de saludar a Karen y a Robinson. Karen Alfaro, ¿cómo estás? Hola, hola. Qué bueno tenerte por acá. Como siempre, todas las semanas además nos acompaña Karen en los paneles. Y Robinson Silva, ¿cómo estás, Robinson? Hola, buenos días a todos y a todas. Muy bien, interesado en conversar acerca de este día tan importante para la historia de Chile como es el 4 de septiembre. Vamos a ello. Vamos. María Angélica Illanes. ¿Dónde estaba María Angélica Illanes el 4 de septiembre? Partamos por allí, de 1970. Claro. Bueno, ese día, en eso yo no tuve todavía derecho a voto, a pesar de que había recién cumplido, claro, tenía 20 años, así que no tuve derecho a voto porque en esa época se votaba con 21 años. Así que era una veinteañera, pero con o sin derecho a voto comenzamos a participar de inmediato esa misma noche, ese mismo momento prácticamente, comenzamos a participar en la construcción de una nueva sociedad. Y esas fueron como las tareas
inmediatas en que nos pusimos todo lo que éramos estudiantes, jóvenes, a disposición entonces de todas las tareas que había que comenzar a realizar. Yo creo que fue un tiempo de total realización. Empezamos a construir una nueva sociedad de un día para otro, en lo inmediato, in situ, digamos, empezamos a construir lo que para nosotros era el proyecto socialista, una nueva relación con la sociedad, con el gobierno, con la política, y especialmente nos incorporamos a tareas de solidaridad y a tareas de educación y salud poblacional desde el primer día. Y diría que todas las instituciones, especialmente las universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica también, se pusieron al servicio de las tareas de la construcción de una nueva sociedad en la misma semana del triunfo del 4 de septiembre. María Angélica Llanes, que está con nosotros aquí en Radio Universidad Austral de Chile, está Robinson Silva y Karen Alfaro también. Estamos conversando acerca de los 50 años de la elección de Salvador Allende, además como presidente de la República. Fíjense que ni lo habíamos nombrado y es el personaje central de ese momento, pero claro, como el tema en rigor, y por ahí quería entrar también, María Angélica, a nosotros nos llega, y digo en la postdictadura, nos llega una versión del momento histórico del año 70 que también alude a una sociedad más bien ansiosa, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera con palabras de esta época, digamos. Como que en realidad el aterrizaje forzoso vino después, ¿no? Como que era una sociedad que no sabía, no había todavía entendido bien sus límites, una cosa así. Y que por lo tanto tenía que pasar por momentos críticos que iban a comenzar a suceder en los años precisamente siguientes. ¿Cuánto de esa versión es, yo creo que mucho, pero en principio, cuánto de esa versión corresponde a cómo son los pueblos? Porque me imagino que la sensación de haber estado en ese minuto, viviendo ese momento, no sé si tiene solamente este registro de una sociedad ansiosa por recuperar cosas o por estar en un proyecto nuevo, ¿no? La novedad del proceso que se comenzaba a vivir, o más bien esto fue un proceso histórico que tenía todos los datos en la mesa y cuando se votó a conciencia igual, digamos, ¿no? María Angélica. Mira, yo creo que los procesos históricos se viven especialmente cuando hay la posibilidad de un cambio histórico, se viven, digamos, tanto racionalmente como apasionadamente. O sea, no se puede, digamos, calcular ni vivir en frío un proyecto. Efectivamente, a mí me gustaría la palabra ansiedad, pero sí había una actividad, ¿no? Un activismo, podríamos decir, que surgió desde el primer día, pero en función de la construcción en lo inmediato de una nueva sociedad. Por eso que mi hipótesis es que no era que estuviéramos construyendo una vía hacia el socialismo, sino que estábamos construyendo un socialismo in situ desde el primer día. Salimos, por ejemplo, o sea, la Universidad de Chile se puso a disposición del gobierno para sacar brigadas de estudiantes a las poblaciones a detectar las enfermedades de los niños más graves, y al mismo tiempo se formaban todo lo que era la participación y los líderes en salud a nivel de las poblaciones. Entonces estaba, al mismo tiempo que se estaba generando una actividad de podríamos decir, de salvar a la emergencia de los más pobres, al mismo tiempo se estaba creando nuevas relaciones sociales, una democracia de base, se estaban generando nuevas organizaciones, y por lo mismo se estaba construyendo una nueva sociedad que era para nosotros un socialismo democrático. Entonces, al mismo tiempo íbamos, por ejemplo, la Católica nos capacitaron también en esos meses, digamos, entre septiembre y el verano, para
lo que era la alfabetización campesina con el sistema Paulo Freire. Y estábamos en ese activismo, digamos, constructivo de una nueva sociedad, y ahí al mismo tiempo que íbamos a donde los campesinos a alfabetizar, al mismo tiempo estábamos generando conciencia política, enseñábamos marxismo, en fin, inmediatamente estábamos construyendo una nueva sociedad, ¿no? Al mismo tiempo con este activismo. Entonces había un activismo militante, comprometido, muy activo, valga la redundancia, y al mismo tiempo era no solo por hacer tareas, digamos, coyunturales, sino que esas tareas coyunturales suponían inmediatamente la construcción de nuevas relaciones de poder, de nuevas relaciones sociales, de nuevas relaciones de fraternidad. Nos comenzamos a llamar de una determinada manera, que era compañero y compañero. Por lo tanto, a través de esa sola palabra estábamos creando una sociedad igualitaria en el seno del proyecto de la Unidad Popular. Yo quiero invitar, está María Angélica Llanes con nosotros, quiero invitar también a Karen y a Robinson, Karen Alfaro y Robinson Silva, a seguir conversando y, por supuesto, a dialogar con María Angélica Llanes. ¿Robinson? Sí, gracias. Saludo a la profesora también, por supuesto. Un agrado siempre conversar con ella. Es bien interesante lo que está diciendo, y tal vez podemos seguir por ahí esta conmemoración, que es también una celebración, porque yo quiero insistir en eso. Estamos celebrando un triunfo popular el 4 de septiembre. Es importante recalcarlo porque no estamos muy acostumbrados a eso en Chile, por lo menos en su historia moderna, digamos, reciente. Y en ese sentido, cuando la profesora dice, digamos, de esta construcción socialista, que en el fondo no es que sea una vía al socialismo en términos como lo hemos conocido en la historiografía, ella tiene justamente en su trabajo historiográfico, y tal vez, profe, ahí usted nos pudiera ayudar, una cuestión que es más importante incluso que la figura de Salvador Allende, que es muy importante, pero más importante que eso es que es también el proceso resultante de una nueva relación fundada entre el pueblo chileno y sus formas de producción de la vida y de reproducción social, ¿cierto? Que había demostrado desde fines del 19 en adelante, ¿verdad? Claro. Y que se corona con este triunfo popular en 1970, que había tenido pasos de avance importantísimos en la fundación de la CUT, ¿verdad? El Frente Popular. La profesora Llanes es prolífica en señalarnos ese camino de encuentro entre ese pueblo movilizado, encontrando su lugar, y el Estado de Chile y las instituciones que viabilizan oportunidades políticas para que eso se concretice. Entonces a mí me gustaría saber si ella piensa que más que una vía chilena al socialismo es en realidad un largo camino en que el pueblo chileno va encontrando un lugar en el Estado, esta idea de inclusión, de alguna manera. ¿Es tan así? ¿Lo podemos leer así como diría cierta historiografía, en un plazo más largo que simplemente en la coyuntura de 1970? Sí, yo como lo planteaba en un conversatorio ayer en la academia, la verdad es que yo, y en otros artículos también, siempre he visualizado a la Unidad Popular como la culminación de un largo proceso, y si lo visualizamos como la culminación de un ciclo de 50 años, vemos que efectivamente desde los años 20 se va generando un proyecto propiamente de izquierda, ¿no? Con la FOCH del PC, el Recabarren, la fundación del Partido Socialista, y los proyectos, como tú dices, de transformación del Estado y de levantamiento de un proyecto de reforma agraria en los años 36 con Marmaduke Grove, y en fin, se estaban levantando todos los proyectos socialistas, podríamos decir, con una impronta socialista, pero al mismo tiempo democrática. Este camino del socialismo democrático no es solo una propuesta de la Unidad Popular de los años 70, sino que se viene levantando, como bien dices tú, desde hacía 50 años o más, si consideramos el siglo XIX con Francisco Bilbao y la fundación del Partido Demócrata. Efectivamente, esta propuesta de un socialismo democrático
va a ser no solamente levantada como propuesta, sino que vivida por el pueblo como participación, como por formar parte de él, y formar parte de un colectivo. Eran colectivos orgánicos, o sea, era una sociedad que se organizaba en función de esta construcción del nuevo proyecto de nuestra sociedad, de nueva sociedad. Se organizaba en partidos, en sindicatos, en movimientos, y a través de sus organizaciones, el pueblo y en todas sus figuras, tanto clase trabajadora y también el campesinado, digamos, que comienza a participar en la época del Frente Popular, las mujeres, los jóvenes, en fin, ellos todos están de alguna manera participando, siendo parte y produciendo con su participación en el colectivo una nueva sociedad. La Unidad Popular entonces recoge este proyecto de un socialismo democrático y lo comenzamos a realizar de inmediato. Lo que sí pasaba es que el discurso hablaba de abrir un camino hacia un socialismo, pero es que ese socialismo era una abstracción, porque tampoco queríamos un socialismo al estilo soviético o al estilo europeo, sino que chino, sino que queríamos un socialismo a la chilena, pero ese socialismo no existía. Entonces, en el fondo, era una abstracción discursiva, pero en la realidad lo que vivimos fue una construcción in situ, inmediata, de un socialismo democrático popular. Sí, muy de acuerdo. Karen Alfaro. Sí, bueno, me sumo a lo que señala Robinson respecto a la celebración, ¿cierto? Una conmemoración que celebre este día, y yo creo que, como dice Igor Goikovich, con la Unidad Popular ha ocurrido, ¿cierto?, que se ha instalado una pedagogía de la subordinación que ha clausurado el pasado UP por considerarlo como un error histórico o también, ¿cierto?, como una derrota, un fracaso de un proyecto. Y esa clausura de este pasado UP ha operado, ¿cierto?, también en las nuevas generaciones o las generaciones posteriores, ¿cierto?, con un distanciamiento respecto a este proyecto y respecto a las culturas políticas de este momento. Yo creo que es importante señalar que el triunfo de la Unidad Popular es un triunfo, digamos, con mayúscula, no solamente de Allende, sino del allendismo y lo que significaba, ¿cierto?, el allendismo y lo que significa para nuestra cultura política, incluso más allá de las militancias, ¿cierto?, político-partidista. El triunfo, como lo decía la profesora Yane, de esta militancia de los compañeros y compañeras, ¿cierto?, el triunfo del poder popular en estas elecciones, también es un triunfo en un marco particular en América Latina, es un triunfo del socialismo post-revolución cubana, pero también post-golpe de Estado en Brasil, ¿cierto?, lo que no es menor, es decir, un triunfo del socialismo en una caliente guerra fría, ¿ya? Claro. Luego de una campaña del terror después de las elecciones del 64. Entonces yo creo que es un triunfo con mayúscula, ¿cierto? Y por eso Chile estuvo en el centro, como bien decía Víctor, de las miradas del mundo, precisamente por ese gran triunfo que significó la Unidad Popular. Y en tercer lugar, es un triunfo, y ahí me gustaría hacerle la pregunta a la profesora Yane, es un triunfo respecto a una revoluciones al interior de esta gran revolución, ¿cierto? O sea, se van generando una serie de transformaciones no visibilizadas, ¿cierto? Y no solamente estructurales al interior del proceso, que van transformando las relaciones de poder, las jerarquías. Y me gustaría preguntarle a ella cómo se vive en la Unidad Popular la revolución permanente de las mujeres, ¿ya? ¿Qué ocurre con el protagonismo de las mujeres en ese periodo? Porque hay relevado en la historiografía las mujeres como anti-allendistas, ¿cierto? Y poco hemos visibilizado el rol de las mujeres como parte del proceso y como protagonistas también del proceso de la Unidad Popular. Bueno, súper interesante todo el análisis que hace Robinson y Karen
sobre el momento Unidad Popular, el triunfo Unidad Popular en el contexto internacional y mundial. Y realmente, sin duda, que es, como ellas dicen, un triunfo con mayúsculas, a pesar de todo, ¿no? Y respecto de las mujeres que tú me preguntas, efectivamente es muy interesante, habiéndolo vivido también. El tema yo diría que es de doble rostro, ¿no? Por una parte, las mujeres todas militamos, todas. La forma de estar en la historia era a través de los núcleos partidarios, de las células partidarias, ¿no? Era una época en que era la época de los partidos, de los núcleos y las células. Hoy día, yo digo, estamos en una época de la red, que es muy distinta, pero en esa época era la forma de estar en el colectivo, de formar parte, era a través de esta militancia. Y el hecho de que todas las mujeres que participamos del proceso de la Unidad Popular fuimos militantes, ¿no? Las mujeres de la derecha actuaron, digamos, sin duda también, porque todas las mujeres y toda la sociedad estuvo activa, se manifestó en el colectivo, ¿no? A favor o en contra. Respecto a las mujeres de la Unidad Popular, nosotros no solamente actuamos, sino que militamos, y al interior de los partidos vivimos un machismo claramente, o sea, había un machismo, había que demostrar que uno sabía lo que estaba diciendo, o había que, como típico del machismo que a mí me tocó vivir hasta en la universidad, y también de alguna manera desarrollábamos tareas que eran como más domésticas, ¿no? Dentro de la militancia, podríamos decir. Pero sin embargo, a pesar de las relaciones patriarcales que habían en las estructuras, sin embargo las mujeres nos liberamos de la domesticidad y de los roles propiamente designados para las mujeres, digamos, en el seno de la domesticidad. Salimos fuera del espacio doméstico, estuvimos, digamos, hasta las noches participando, actuando en el afuera, junto con los demás, y eso, digamos, es una revolución. De todas maneras, generó un cambio que ya no fue posible hacer vuelta atrás, digamos, ¿no? Entonces, hay una revolución de las mujeres a través de la participación en el colectivo y en la nueva construcción de sociedad, en el afuera, en la historia propiamente tal del momento, aunque no así al interior de las estructuras. Sí. María Angélica Illanes, que está con nosotros, está también Karen Alfaro y Robinson Silva, y a propósito quizá sería interesante, ¿quiénes son las mujeres de la Unidad Popular? Nombremos algunas, el rol que cumplieron además en términos de dirigencia política, porque ahí en los partidos eran tiempos en que sí, efectivamente habían mujeres muy relevantes a la hora de la representación política, incluso en el Parlamento. María Angélica. Sí, habían mujeres muy relevantes en el Parlamento del Partido Comunista y Socialista, principalmente, pero yo diría que también la Unidad Popular, el proyecto de gobierno, tenía un proyecto de emancipación de las mujeres, ¿no? Era muy relevante, por ejemplo, la labor que estaba haciendo Carmen Gloria Aguayo en el nuevo ministerio, que correspondería como al Ministerio de la Mujer, que se fundó en ese momento, ¿no? Que era el Ministerio del Desarrollo de la Familia o algo así era. Y ella, digamos, también dirigía la revista Paloma, que era una revista que buscaba de alguna manera la emancipación de las mujeres, ¿no? Especialmente respecto de las relaciones con sus parejas, al interior de la familia, respecto a la maternidad. O sea, y al interior de este nuevo ministerio, o esta repartición pública, que no era ministerio
aún en el seno de esa repartición pública se buscó cooptar a las mujeres a una capacitación para que pudieran salir al mercado laboral, para que pudieran ellas hacer su propia producción a través de distintos oficios y poder tener una cierta autonomía económica. Al mismo tiempo se favoreció todo lo que era el trabajo industrial de las mujeres. Por ejemplo, en las fábricas, incluso las mujeres se podían llevar la comida lista a sus casas, se le entregaba al momento de salir. Por ejemplo, estoy pensando en Yarur, en algunas empresas de la área social, se les entregaba a las mujeres una caja con toda la comida lista para que llegaran a su casa y no tuvieran que ponerse después de la jornada laboral a cocinar. O sea, había toda una política también que estaba comenzando para favorecer el trabajo femenino, para favorecer la emancipación de la mujer respecto de las relaciones patriarcales y de dominación de los hombres al interior de la familia. Pero todo eso yo diría que estaba comenzando. Lo que vivimos en el momento fue, digamos, una revolución que nosotros tuvimos que hacer a pesar de las relaciones patriarcales que vivíamos en los partidos, ¿no? Sí, tal vez Robinson Silva. Perdona, Víctor, en ese sentido es súper importante decir también que tanto en el ámbito de las mujeres, del que no conozco demasiado, tampoco voy a intervenir mucho en eso, pero en el ámbito campesino, ¿cierto?, obrero, de trabajadores, cada día más se veía en el ámbito de la Unidad Popular y los partidos cercanos a la izquierda, de la izquierda chilena, una participación creciente de mujeres en el ámbito de las dirigencias sociales. Es bien interesante ver cómo se sumaban cada vez más mujeres en el movimiento poblador, como dirigentes, ¿verdad?, en el movimiento sindical, que es por lejos uno de los más machistas, ¿no?, que hay hasta el día de hoy. Pero aparecían cada vez más, y en ese sentido me gustaría saber, por esta idea que tengo como hipótesis, porque la verdad es que no sabría, digamos, darla por cierta, pero del enorme despliegue de identidades, por llamarlo así, por no encontrar una palabra mejor, la verdad. Un despliegue que incluía a nuevos actores en el debate público durante los años de la Unidad Popular. Es decir, aparecen los mapuches, aparecen los campesinos, aparecen las mujeres, aparecen los pobladores, ¿cierto?, entregando nueva argumentación al proceso político, social y cultural que significaba la Unidad Popular. Eso me parece interesante, y ahí evidentemente las mujeres hacían un aporte fundamental, pero estos otros también, estos negados, estos invisibles que hasta ese momento eran, ¿verdad?, comienzan a estar como debatientes en el ruedo político. Entonces no es una cuestión de senadores y diputados, de figuras políticas solamente. No. La Unidad Popular no se puede ver como un proceso institucional solamente. Por eso no es, y es bueno aclararlo, sobre todo en este contexto del debate político actual, no es un proyecto socialdemócrata, por si acaso. La profe lo llamó por algo socialismo democrático, que no es lo mismo. Y es interesante recalcarlo en ese sentido, porque involucra fuerzas sociales, culturales mucho más interesantes que una determinada visión de políticas públicas solamente, ¿no? Exacto. Eso era el poder popular. El poder popular. Que desde el primer día también se organizó en todos los planos y en todos los niveles y en todos los lugares, ¿no? Los comandos de la Unidad Popular eran una de las expresiones de este poder popular, y estuvo en todos los lugares y en todas las instituciones. Entonces, hay una democracia y real y que se ejerce desde el primer día, y hay, digamos, y esta democracia como poder popular es lo que está realizando un nuevo socialismo, digamos, un nuevo socialismo de inmediato. Y como tú dices, es un mundo muy plurifacético, de múltiples actores y de múltiples sujetos que emergen y que están, digamos, tomando las riendas del poder, como diría una historiadora. Ya no, ella lo dice desde la derecha, aquí tendríamos que decirlo desde el pueblo, ¿no? Ellos están tomando, como decía un poblador en la Alameda, tenía un letrero que no me olvido que decía, este gobierno es mío, y efectivamente
ese ser mío se estaba demostrando en todos los planos. Ahora, Bengoa decía ayer que todo esto había significado muchas contradicciones, y efectivamente, o sea, una democracia que está construyendo aún más una nueva sociedad, unas nuevas relaciones sociales, está imagínate, digamos, estatizando la banca, o sea, está nacionalizando el cobre, está haciendo una reforma agraria absoluta y total, está transformando la educación, la salud pública, etcétera. Obviamente, en democracia es una sociedad con muchas contradicciones y conflictos, y en ese sentido, claro, los que lo vivimos, de repente nos angustiábamos mucho. Se habló mucho de que había que distinguir cuáles eran las contradicciones principales para no desviarnos un poco y no pelearnos entre nosotros, pero sin duda que eso era parte de esta democracia muy profunda que estábamos construyendo. Está con nosotros María Angélica Illanes, conversando en esta República de los Ríos, conmemorando los 50 años del triunfo de la Unidad Popular en 1970, el 4 de septiembre de hecho, y está también Robinson Silva y Karen Alfaro. ¿Karen? Sí, bueno, a propósito también de estas vinculaciones que podemos hacer, ¿cierto?, con el presente y el momento país que estamos viviendo. Me gustaría también preguntar por esta propuesta de reforma constitucional, ¿cierto?, de Allende, con esta idea de reforma constitucional de Allende, que yo creo que además de poco conocido, por esto que señalábamos, ¿cierto?, esta clausura del pasado UP, en este proyecto de reforma constitucional se sentaban también las bases de elementos importantes, ¿cierto?, de institucionalizar precisamente esta democracia participativa con otra característica. Me llamaba la atención, por ejemplo, que se situara una relevancia, una importancia, ¿cierto?, a dar plenos derechos a las madres solteras, o sea, garantizar los derechos a la madre soltera en la constitución, ¿cierto?, política del país, precisamente para generar condiciones de igualdad a todos los actores. Entonces, me gustaría, profesora, que pudiera profundizar en este proyecto de reforma constitucional, pero también en todos los bloqueos que se hicieron, ¿cierto?, el centro y la derecha, ¿cierto?, aliados, de reforma y proyectos importantes como la ENU o en distintos ámbitos, ¿cierto?, cómo se fue boicoteando y estos 1000 días pudieron haber sido, digamos, de transformaciones radicales también en otros aspectos, si no hubiese sido precisamente por estos bloqueos. Claro. Bueno, efectivamente la lucha que desencadenó la derecha respecto del momento que se vivía nos explica, digamos, se explica mucho más claramente por el hecho de que efectivamente lo que se estaba construyendo era otra sociedad, era una sociedad socialista, y ellos están reaccionando frontalmente a eso. Por ejemplo, si tú mencionas, qué sé yo, desde el punto de vista político, la reforma constitucional tenía como objetivo crear una sola cámara con mucha participación también democrática de todos los actores, y desde el punto de vista educativo, la ENU, por ejemplo, era un proyecto que a través de toda la participación de los profesores a lo largo de todo el país iba a crear un sistema de educación permanente a nivel de toda la sociedad, desde el jardín infantil hasta el último día de nuestra vida, ¿no?, en que la comunidad se incorporara al sistema educativo, donde efectivamente se iba a crear un nuevo sujeto, que era un sujeto democrático, solidario, socialista, ¿no? Se buscaba generar un nuevo humano a través de una nueva educación. Y lo mismo pasó con el campo de la salud, cuando se democratizaron los hospitales, se democratizaron todos los servicios de salud con los sistemas paritarios. Entonces, efectivamente,
se estaba creando un sistema totalmente nuevo al interior del sistema de salud, al interior del sistema educativo, al interior del sistema político, ¿no? Y para qué decir, al interior del sistema económico, ¿no? Cuando Hugo Facio hablaba de cómo efectivamente el gobierno comenzó a tomar las riendas de todo el aparato productivo estratégico y financiero, ¿no? Tanto en el cobre como en la banca, como en los campos, como en las industrias. Entonces, efectivamente, la derecha reaccionó brutalmente a esta construcción de nueva sociedad. Y por eso mismo yo creo que la lección que uno puede sacar es que no hay que pensar que la construcción de una nueva sociedad la tenemos que hacer sin democracia, ¿no? Porque realmente eso yo creo que ha sido un logro de ese proyecto socialista democrático chileno. Pero sí hay que pensar que esa democracia, cuando construimos una nueva sociedad, tiene que ser una democracia de alguna manera, podríamos decir, una democracia muy consciente, ¿no? De lo que llamábamos en esa época el enemigo principal. Tiene que ser una democracia participativa, pero al mismo tiempo una democracia que defienda un determinado proyecto con toda su fuerza, ¿no? Porque lo que vivimos en ese momento fue una democracia, digamos, que no tuvo conducción, ¿no? Una democracia que fue tan fuerte la explosión democrática de ese momento que no hubo una conducción, digamos, democrática. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que aprender. O sea, cuando tenemos la posibilidad real de levantar un nuevo proyecto de sociedad, en democracia tenemos que hacer una democracia popular, una democracia social, consciente, digamos, y muy consolidada, ¿no? Respecto de cuál es el enemigo o cuál es la fuerza de oposición que tenemos que enfrentar. Yo creo que eso en algún momento no estuvo tan claro. María Angélica Llanes, que está con nosotros aquí en República de los Ríos, junto a Robinson Silva y Karen Alfaro, en este 4 de septiembre, conmemorando el año 70, hace 50 años, el triunfo de la Unidad Popular y las transformaciones. Hay algo que normalmente aquí también aparece en las conversaciones en el día a día, que es el rol del trabajo en la economía, ¿no? Y qué mejor que pensar esto en el escenario de 1970, dado que era otro país, ¿no? O sea, había un modelo distinto y hace muy poco, además, cuando se produce esto del 10% de retiro posible de los ciudadanas de sus ahorros previsionales, vuelve esta idea de que, de veras, los trabajadoras son parte de la economía, ¿no? Y pueden incluso activar una economía de este tipo. Pero creo que eso tenía una discusión, y tiene todavía, yo diría, respecto de cómo fue que Chile llegó a tener otros niveles, a pesar de los niveles de producción y del PIB y todo ello, lo macroeconómico. Había una relación entre el salario y el excedente que era totalmente distinta a la que nosotros nos hemos ido acostumbrando ahora, digamos, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con que el salario era muy importante en la economía nacional, o sea, el salario del trabajo al final, ¿no? Y no así el excedente que quedaba en manos o que se apropiaba el capital o las empresas, digamos. Eso cambió radicalmente en Chile. Entonces, es otra sociedad de la que estamos hablando. No sé cómo, María Angélica, entras en el tema económico de la época, digamos. ¿Cómo podrías clarificarnos este rol tan distinto que tenía el trabajadora en el momento económico del tiempo de la Unidad Popular? Claro, bueno, efectivamente, las luchas del movimiento obrero habían de alguna manera cristalizado en una serie en un cuerpo legislativo que protegía de alguna manera sus demandas, ¿no? Efectivamente,
desde los años 20, y también pongo también ese momento como punto de partida del ciclo de 50 años de la Unidad Popular, desde los años 20, con la Constitución del 25, pero principalmente con el Código del Trabajo, efectivamente se reconocían las demandas laborales, las 8 horas de trabajo, las vacaciones, incluso había una legislación de medicina preventiva, que era, digamos, que cada empresario tenía que guardar un... Bueno, ese es el sonido que uno nunca quiere escuchar en un programa de radio, ¿no? El corte del teléfono. Pero vamos a retomar la llamada, están nuestros equipos ahí, está el equipo de la radio ahí en los estudios, así es que ya retomaremos con María Angélica esta posibilidad de seguir conversando. Pero sobre lo mismo, no sé si Robinson. Sí, mira, es bien interesante esto de la cuestión económica, porque justamente es tal vez el pilar de la defenestración del proyecto de la Unidad Popular. Pues, es decir, desde el mismo momento en que se instala la Junta Militar en el poder, el reclamo fundamental para justificar el golpismo fue el desastre económico que había sido la Unidad Popular, desastre económico que con el tiempo sabemos que es absolutamente provocado. Están los documentos de la CIA ya desclasificados, ¿cierto?, del intervencionismo norteamericano, del colaboracionismo de estos mismos señores que acaban de terminar su paro por fin, estos camioneros, y también, digamos, de sectores importantes de la burguesía, como se decía en la época, usar el lenguaje de la época, ¿cierto? O el gran empresariado, podríamos decir, chileno de ese momento, que colaboran para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular. Eso no hay que desconocerlo, ya es un hecho de la causa y documentado, digamos, con fuentes primarias, como se dice en historia. Entonces, efectivamente, se construyó una mitología en torno a esto de la ineficiencia de las políticas públicas de izquierda en términos económicos, lo desastroso que había sido todo esto, pero tú apuntas bien ahí, la relación entre trabajo y excedente económico, creció bastante las capacidades económicas de los trabajadores, trabajadoras, aumentó un montón. Entonces la manera de hacerlo era boicoteando, saboteando la producción económica del país. Y nosotros vemos, cuestión de que se habla muy poco de la enorme cantidad de terrorismo durante la Unidad Popular por parte de la ultraderecha, saboteando trenes, ¿verdad? La producción mismamente. Esa cuestión sucedió y se habla muy poco. Gran parte del trabajo de Patria Libertad, por ejemplo, era ese. O en las zonas de producción agrícola. Era impedir la producción de bienes y servicios. Todavía la Unidad Popular es una cuestión que queda por investigar harto, ¿ah? No está cerrado todo ese periodo y ese momento. Y el terrorismo de ultraderecha en Chile, ojo, que tiene un capítulo importantísimo durante esos 3 años de Unidad Popular. Creo que la profesora ya está. Sí, ya está María Angélica. Estábamos conversando y escuchándote atentamente. María Angélica Illanes. Claro, me gusta que Robinson hable de terrorismo ultraderecha. En realidad fue muy, muy terrorista la derecha, en realidad, y boicoteando todo. Pero respecto de lo que tú me preguntabas, efectivamente, lo que teníamos era un capitalismo que estaba muy reglamentado a través de una legislación laboral bastante estricta que de alguna manera resguardaba un nivel, digamos, de distribución de las ganancias empresariales, ¿no? Y por eso hay que tener en claro que el golpe del año 73 no solo se hace al gobierno de Allende, sino que se hace a todo ese régimen de capitalismo reglamentado laboralmente, ¿no? Lo que se busca es justamente liberar ese capitalismo de todas las reglamentaciones laborales que se venían construyendo desde el 25, el año 25 en adelante. Entonces, por eso el neoliberalismo es un modelo tan radical, porque hace borrón y cuenta nueva de 50 años, digamos, de historia, y no solamente del gobierno de la Unidad Popular. María Angélica Illanes y Karen Alfaro. Karen. Sí,
me gustaría, bueno, en relación a los trabajadores, ¿cierto? A las trabajadoras y a este momento de mayor conciencia de todo de los derechos. Yo creo que es interesante ver también el momento UP como un momento donde existe una conciencia plena de los derechos y por eso también, ¿cierto? No solamente una práctica, sino que una vocación de que lo que se hace, ¿cierto? Es precisamente justo, necesario y urgente. Por eso no solamente un horizonte de expectativas, sino que una construcción cotidiana, ¿cierto?, de un mejor vivir. Yo creo que eso es importante, donde el trabajo doméstico también cobra una relevancia importante. El trabajo doméstico comienza a ser visibilizado. De hecho, en la torre, ¿cierto?, Gabriela Mistral, donde se convocó, lo señalaba la profesora, a mujeres a desarrollar capacitación en el ámbito de la salud, en el ámbito de arreglar los artefactos del hogar, en el ámbito de una serie de oficios que les permitieran a las mujeres una inserción, ¿cierto?, en el ámbito laboral y productivo. Se hace precisamente para transformar la dueña de casa, que ya cumplía un rol relevante, poder ampliar, ensanchar sus posibilidades, ¿cierto?, a partir del ingreso al mercado laboral. Y no es menor la figura que cumple Mireya Baltra, precisamente como una señal, ¿cierto?, del gobierno de los trabajadores, de que este era el triunfo, ¿cierto?, y el gobierno de los trabajadores, y donde una suplementera pasa a ocupar, ¿cierto?, un rol fundamental en el gobierno de la Unidad Popular. Me gustaría que la profesora comentara un poco también esto, este rol del gobierno de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, como un momento, ¿cierto?, de mayor conciencia de los derechos laborales, pero también de otros. Claro. Bueno, efectivamente, yo creo que lo que hay, lo que se está produciendo también en lo inmediato, y por eso que yo creo que ya estábamos construyendo una nueva sociedad, es una revolución, como dices tú, de la conciencia de los derechos. Hay una conciencia, pero no solo de los derechos, yo diría que es más profundo, porque es una conciencia de la igualdad de condición humana, de la condición humana. Todos los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos se sintieron que que tenían la plenitud de su condición humana en igual condición a otros, ¿no? A otros que incluso eran los patrones o eran las señoras de la casa, como a propósito del trabajo doméstico. Es decir, hay una revolución de la conciencia que no pudo ser aplastada con el golpe del 73. Yo creo que esa revolución de la conciencia de ser plenamente, digamos, en una condición de humanidad, en plenitud de derechos, pero al mismo tiempo en la plenitud de su condición de ser humano, eso no fue posible de ser, digamos, oprimido con el golpe, y por lo mismo yo creo que eso se ha heredado en la sociedad hasta la actualidad. Yo diría que ese es el gran legado de esa revolución, la conciencia humana de los derechos y la conciencia de la plenitud, de la calidad de ser humanos que todos tenemos. Entonces, eso también me da mucha certidumbre respecto de lo que estábamos construyendo. Era ya una sociedad nueva, no era una vía hacia una sociedad nueva, era ya una sociedad nueva. Cada uno se sintió compañero y compañera del otro, y en ese sentido estábamos transformando completamente las estructuras de las relaciones sociales. María Angélica Illanes, que está con nosotros aquí en República de los Ríos. Nos queda un minuto para cerrar esta conversación y obviamente abrir otras y dejar temas pendientes, como siempre. Es algo que nos persigue un poco, digamos, esto de ser capaces de hacer algo más allá de la conmemoración, ¿no? De hacer una revisión histórica, si se quiere, pero una revisión por lo menos de la experiencia, digamos, de actores sociales y de actores, en este caso, desde la historia, desde la disciplina de la historia.
Y quizá con esa pregunta sobre qué debiéramos fijarnos, en qué otros procesos debiéramos fijarnos para entender mejor todavía este proceso histórico de la Unidad Popular, les pido una ronda de opiniones. Robinson Silva. Ya, pues mira, yo dejo tarea. Como soy profe, les voy a dejar una tarea en el sentido de que tú me estás preguntando. Yo, en virtud del actual escenario, desde la historia vista desde el presente, lo que haría sería revisar las 40 medidas de la Unidad Popular. Si tú revisas esas 40 medidas, que son cortitas, que es el programa de la Unidad Popular, básicamente resumido, tiene distintos elementos que van desde las cosas que hemos hablado aquí y otras, ¿cierto? Que pasan por los derechos sociales, por una serie de cuestiones, que es importante revisar a la luz de no solamente de la cuestión básica que es votar apruebo o no, digamos, que tiene que ver con qué queremos construir como país. ¿Cómo queremos que sea el país del futuro? Y para eso necesitamos esta base, ¿no? Necesitamos pararnos en este cajoncito, y un ejercicio interesante, recalco, sería leer las 40 medidas de la Unidad Popular, vistas con el filtro del presente, ¿verdad? Entendiendo qué cosas de ahí podríamos rescatar, qué lenguajes, qué miradas, qué ideas, ¿cierto? Y para proponer los contenidos de la nueva Constitución que se vendrá, ¿no? Porque la nueva Constitución no la vamos a dejar como en el 88 que la hagan los políticos, pues tendremos que ser nosotros los que estemos atentos, ¿cierto?, a ofrecer miradas, a hacer asambleas, a hacer reuniones, ¿verdad?, proponer cuestiones para que sean incorporadas en ese debate de la Asamblea Constituyente, ojalá, aunque se llame de otra manera. Pero hacer ese ejercicio sería súper rico entre el pasado y el presente. ¿Mm? Gracias, Robinson. Karen Alfaro. Sí, yo creo que interesante esta idea de pensar la herencia UP, ¿cierto? Como recuperar esta hebra histórica, y yo creo que sobre todo desmontar estos mitos, ¿cierto? Respecto a que la UP es precisamente un proyecto fracasado, y por el contrario, relevar, ¿cierto?, aquello que hemos heredado, esta conciencia de humanidad que dice la profesora Illanes, pero también esta conciencia y vocación de transformación, y de que el campo de la política es un campo que nos compete a todos, es un campo de batalla donde es necesario reconocer los enemigos, ¿cierto?, tener la claridad del poder también del enemigo. Yo creo que ese aprendizaje en función del momento que estamos viviendo también es fundamental. Y reconocer que en esto la historia tiene mucho que decir, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que el antiallendismo fue anterior al triunfo de Allende y al triunfo de la Unidad Popular. El antiallendismo se articuló, ¿cierto?, con Estados Unidos, con el centro, con la democracia cristiana, con la derecha, y es este enemigo, ¿cierto?, el que luego en alianza, ¿cierto?, es concreta en parte, ¿cierto?, tiene responsabilidades en el golpe de Estado. Entonces, yo creo que es necesario mirar precisamente ese momento para reconocer, ¿cierto?, el poder que tenemos y el poder el cual enfrentamos. Ajá. Gracias, Karen Alfaro. Y María Angélica, ¿cuáles serían las tareas? A ver, para poder revisar adecuadamente en estos periodos de ese tiempo histórico. Robinson y Karen, y sin duda que lo que nos queda por hacer, digamos, es justamente hacer por una parte lo que hicimos en el sentido de saber que la historia la hacen los pueblos, ¿no? Como nos dijo Allende y nos legó esa conciencia de tener la responsabilidad de forjar entre nosotros la historia sin temor y sin pausa, ¿no? A pesar de este gran problema que hemos vivido incluso desde los años 90 en adelante, cuál ha sido esta dictadura y este neoliberalismo, a pesar de eso tenemos todas las fuerzas y toda la capacidad para poder construir una nueva historia. Y lo otro que yo diría que nos lega, digamos,
el momento Unidad Popular son todos los proyectos, como decía Robinson, las 40 medidas, pero no solo las 40 medidas, sino que todo lo que se construyó en 50 años, ¿no? Incluso, o sea, toda la legislación, tenemos todo en 50 años que culminan con la Unidad Popular, tenemos todos los proyectos ahí sobre la mesa, sobre la sociedad que podemos construir. Tenemos la legislación laboral, tenemos una constitución del 25 que de alguna manera también se abre a la expropiación de la propiedad en función de un bien social. Tenemos en fin, todas las políticas sociales, ¿no? Y finalmente todas las medidas, especialmente la reforma agraria, que tenemos que retomar. Yo diría que hay un legado ahí muy importante de todo ese periodo que parte, digamos, con el proyecto del Frente Popular de reformas agrarias, de colonización agraria, y que culmina con la reforma agraria de la Unidad Popular. Y creo que tenemos todo esa cantidad de proyectos en relación a la tierra sobre la mesa para poder, en definitiva, también volver a pensar nuestra relación con la tierra, la relación del pueblo mapuche con la tierra, y efectivamente no podemos, por el temor a lo que ocurrió, digamos, olvidarnos y sepultar un proyecto tan fundamental como es el de la reforma agraria. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a quienes nos han acompañado también desde la casa, desde distintos lugares, porque precisamente es una oportunidad que nos queríamos dar, que nos queríamos regalar, y tener a María Angélica siempre es grato, y seguiremos estando también comunicados. También Robinson Silva, Karen Alfaro, historiadores, parte del Instituto de Historia de nuestra universidad, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, parte también de esta comunidad, gente que es activa en estas formas también de revisar la historia, de contemporaneizar también los desafíos que nos quedan. Así que muchas gracias como siempre, y nos reencontraremos. Chau, muchas chau. Gracias, Víctor, a la Radio Universidad Austral. Sí. Que siempre está poniendo sobre la mesa los temas más importantes de la sociedad. Sí, bueno, gracias a ustedes también por acompañarnos en ese desafío, no es algo simple. Un abrazo, Karen, un abrazo, Robinson. Gracias, profe, un abrazo para usted. Un abrazo, Víctor. Nos reencontramos con todos esos Chao, abrazos. ya los Nos vemos. dar. Adiós. Gracias Chao, al chao. equipo también de la radio que está ahí activo. Gracias a ellos también. Chao, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.